Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. En esta hora de información que tenemos, vamos a tratar de compartir con ustedes algunos de los temas más relevantes en lo que va de la semana. Uno de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con el brote de dengue por el que estamos atravesando, no tan solo en Salta, sino en gran parte del país, con, yo les diría, niveles de preocupación altos. Y hoy nos va a acompañar en el programa el doctor Antonio Salgado. Él es un muy prestigioso infectólogo que en estos últimos días ha tenido algunas declaraciones importantes respecto del tema de la vacuna a partir de las declaraciones del vocero presidencial, del periodista Adorni, respecto de la vacuna contra el dengue. Sabemos que Salta ha sido la primera provincia que ha puesto en marcha un plan de vacunación gratuita del dengue. Sobre esto vamos a hablar porque indudablemente estamos frente a un escenario complicado. La cantidad de lluvia que tenemos por estos días y los pronósticos que tenemos por delante, en principio no nos ayudan demasiado en este tema, pero lo vamos a hablar con él para ver dónde estamos parados, cuál es la importancia de la vacuna, qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la vacuna del dengue. Y vamos a intentar hacerle algunas consultas también por lo que ha pasado en estos últimos tiempos con la bronquiolitis en Salta, que ha tenido gran parte de los hospitales de Salta con altísimos niveles de ocupación. Nos vamos a ocupar de este tema en el programa de hoy. Viene a visitarnos hoy el que todavía es presidente de la Unión Cívica Radical, exdiputado nacional Miguel Nani, porque el radicalismo se encamina a elecciones internas convocadas para el mes de mayo. ¿Qué alcances va a tener esta elección interna en medio de lo que parece que es la disgregación de Juntos por el Cambio? Se lo vamos a preguntar a él. ¿Y cuál es el rol del radicalismo y las distintas posiciones que están a la luz y que son tan claras a partir de esta suerte de, yo le diría, diáspora en la que el radicalismo ha quedado posicionado tras el triunfo de Javier Milei? Y hoy va a estar con nosotros el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Daniel Moreno, es el intendente de Vaqueros, porque hay una obra que se ha propuesto ponerla en marcha a partir de la implementación de un peaje. ¿Por qué? Porque hubo cortes o por lo menos paralizaciones de la obra pública en el gobierno nacional. Y esta era una de las obras que estaba dentro del presupuesto de Vialidad Nacional. Había estudios, estaban hechas las licitaciones, lo que se supone que era una obra en marcha. Pero no sabemos si esa categoría de obra en marcha sigue estando o no para esta obra o cayó dentro de esa suerte de guillotina para muchísimas obras que estaban proyectadas y que no se van a poder hacer. Eso que también obviamente lo vamos a hablar con él en el contexto de crisis general que se vive en los municipios. Así que estos son los temas con los que los vamos a acompañar en esta hora de información. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Lo hemos invitado al doctor Antonio Salgado porque en estos últimos días hemos tenido que hablar y mucho del tema del dengue. Fundamentalmente hubo polémica a partir de las declaraciones de Manuel Adorni, el vocero presidencial, que relativizó los efectos de la vacuna contra el dengue, incluso invocando algunas resoluciones o normativas de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Antonio Salgado es un muy conocido y prestigioso infectólogo que ha rebatido un poco el mensaje de Adorni, que se entiende que es el mensaje del gobierno nacional respecto de esta campaña de vacunación del dengue y la importancia o no de las vacunas. Así que, Antonio, gracias por estar acompañándonos. Es muy amable, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a vos por invitarme, Indio. Al contrario. Antonio, ¿qué pasó? Digamos, ¿cómo surge esto? Y queríamos meternos en el tema de la vacuna primero, después nos darás un poco algunas cifras de cómo estamos con el tema del dengue. Bueno, sí, escuchando la prensa, aparecieron estas declaraciones del señor vocero presidencial, que me parece que fueron desafortunadas, porque eso es desconocer lo que ocurre en el interior del país. Nosotros acá en Salta tenemos el brote
históricamente que más afectó a la provincia, desde los primeros brotes que fueron en el 98, después en el 2009 y ahora imagínate, Indio, que los casos crecieron 4 veces más en relación al mismo periodo del año anterior. Y el año anterior tuvimos más de 15.000 casos, con más de 15 muertos. A esto hay que decir que no son cifras reales, porque hay que hacer lo que se llama un factor de corrección para poder tener las cifras reales y con esas cifras poder actuar en consecuencia. Entonces me parece que fueron desafortunadas. Salta fue la primera provincia de la Argentina en ofrecer la vacunación de manera gratuita en áreas hiperendémicas, como es el departamento de San Martín, Salvador Maza, Rivadavia y también en Anta ahora, ¿no? Bueno, este es un brote el tercero peor de la historia, por lo que te escucho, y en este caso, digamos, este es peor que los otros dos anteriores. Estamos atravesando ninguna duda. El peor brote. Lo que está pasando en la Argentina en realidad, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han influido para que esto factores, pase? ¿no? Siempre es multifactorial esto. El cambio climático siempre es un factor decisivo en esta situación. También las urbanizaciones desprogramadas con alta densidad de población. Y bueno, y que el vector es muy difícil combatirlo, es muy difícil el manejo del vector. El mosquito tiene condiciones que antes no tenía, siempre fueron domiciliarias, pero ahora, ¿sabes?, son domiciliarias y peridomiciliarias, y es muy difícil el manejo del vector. Y al aparecer la vacuna, que es un elemento fundamental, no es para el manejo del brote. Lo que dijo el señor vocero, tiene razón, no se maneja un brote con la vacunación. Pero es una herramienta hiperútil para mitigar el impacto que tiene este brote sin precedentes en la historia de la Argentina. Es una herramienta más, ¿no?, para esto. Y es una herramienta hipereficaz. Revista del prestigio de Lancet, fundada en 1823, o el New England Journal, son revistas, dirían, Indio, la Biblia de la medicina, donde todos nosotros leemos eso y lo que nos dice es así. Avalan el uso de la vacunación a nivel mundial. Hablando de esto, la referencia que él hace a lo que se supone es una opinión relativa respecto de la efectividad de la vacuna de la Organización Mundial de la Salud, ¿eso es así? No, no es así. La vacuna fue aprobada por la Agencia de Medicamentos Europeos a fines del 2022, fue aprobada por los ingleses a comienzo del 2023, fue aprobada por la ANMAT, por los brasileros también, por las agencias que regulan los medicamentos en Brasil a principios del 2023, y la OMS se pronunció hace muy poquito, el Comité Asesor para Inmunizaciones para Latinoamérica, se pronunció que la vacuna tiene muy poca eficacia para serotipos 3 y 4, que no son serotipos circulantes en Latinoamérica, y muy eficaz y recomendable para el serotipo 1 y 2 de dengue, que son los serotipos prevalentes en circulación, no solo en Salta, sino en el resto de la Argentina. Entonces, me da la sensación como que le contaron la mitad de la película. Y él salió a decir eso. Y eso es el detractor. Lo peor en una crisis es la toma de decisiones, es lo más difícil. Y lo peor en una crisis es la conjunción entre la incredulidad, que ya la sociedad la tiene, y el negacionismo, que es aquel que niega la realidad para evadir una verdad que le incomoda. Bueno, nos ocurrió mucho esto con el tema del COVID, ¿no? Cuando aparecieron las vacunas. Digamos, había como una fuerte corriente negacionista respecto de esto, así que estamos, digamos, en presencia de algo más o menos parecido. El tema es que a la luz de los resultados, la efectividad de la vacuna contra el COVID ha sido realmente importante. Sí, en esta, que fue estudiada durante más de 5 años, más de 20.000 voluntarios, chicos y adolescentes de 4 años a 16 años, en continentes donde hay mucha circulación de dengue, como es Asia, y también en América Latina, y después de ese estudio se llegó a la conclusión que la eficacia de la vacuna era del 70% y que la reducción de las hospitalizaciones producidas por enfermedad dengue era de más del 84%. Vos verás que los hospitales del norte, que están desfinanciados, que el sistema sanitario está colapsado, que está estresado, porque está muy estresado el sistema sanitario, sería una reducción notable en cuanto a las internaciones por dengue, ¿no?
¿Qué es lo que hace la vacuna frente al dengue? ¿Qué es lo que hace en el paciente? ¿Le alivia los síntomas? Digamos, lo recubre de cierta inmunidad para afecciones más graves? ¿Qué es lo que hace? La vacuna genera una respuesta inmune protectora, robusta, a través de la producción de anticuerpos y a través de la producción de células protectoras. Es decir, que tiene una inmunidad celular y una inmunidad humoral, porque es una vacuna por virus vivos atenuado. Es una vacuna cuya plataforma vacunal data de fines del 60. Es decir, con la polio, ¿te acordás? Es la misma plataforma vacinal que el de la polio, la misma plataforma vacinal que la triple viral, aquella vacuna tan eficaz para rubiola, papel y sarampión, la misma plataforma vacunal que para la fiebre amarilla y otras más. Es decir, que es una plataforma vacunal bastante vieja, que se la aplicó ahora para el dengue. No es una vacuna por ingeniería genética, no es una vacuna por ARN mensajero parecida a la vacuna del COVID. Dicho esto, son 2 dosis, una dosis inicial, la segunda 3 meses después, la primera, y la buena noticia es que la aplicación no es una aplicación anual, no es como la vacuna de la gripe, que se aplica todos los años, sino esta es una vacuna que se aplica cada 5 años. Y la robustez que da en el sistema inmune es muy buena, sobre todo para los serotipos 1 y 2, no tanto para el 3 y el 4, pero te insisto, el serotipo 3 y 4 no hay en Latinoamérica, por lo menos por el momento. Bueno, de todas maneras, digamos esto que pasó en la provincia, que creo que es la única, si no me equivoco, la primera seguro, no sé si la única, campaña de aplicación gratuita. Esto no hubo nunca en la Argentina. La provincia fue pionera en incorporación de la vacunación del dengue de manera gratuita, por supuesto para áreas hiperendémicas, como te decía, San Martín, Orán, etcétera, etcétera, ¿no? Y para una población objeto de 25 años, 39 años, que fue la población que más impacto tuvo el año anterior. Pero eso puede modificarse. A lo mejor si este año el impacto es mayor en chicos de 4 años a 15 años, el año que viene la población objetivo será esa, ¿no? ¿Cuándo empieza a disminuir la curva esta de contagios del dengue? ¿Esto es, digamos, el factor determinante es el clima o hay algunos otros? El factor determinante es el clima. Y nosotros estamos con un año con poca estacionalidad. Se ha mantenido parejo, ¿no? No hubo temperaturas extremas, me refiero frías, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que creemos que la circulación del dengue va a ser por varios meses más. Yo no creo que hayamos llegado al pic. De todas maneras, el diagnóstico del pic es un diagnóstico retrospectivo, ¿no? Pero creo que todavía estamos lejos de llegar al pic máximo de circulación de dengue. ¿Esto tiene inercia, digamos, en lo que pasa hoy? ¿Deja una inercia para un próximo brote o cada uno empieza de cero y termina y arranca de cero el próximo? No, arranca de cero, pero lo que es importante decir también que aquel que se infecta por dengue ya genera anticuerpos protectores para toda su vida sobre ese serotipo, no sobre otro serotipo. No hay inmunidad cruzada. ¿Se entiende eso? Dicho de otra manera. Uno se vacuna para el sarampión y solamente te da inmunidad para el sarampión. Si te vacunaste o si hiciste la enfermedad por virus salvaje, haces solamente inmunidad para el sarampión, no para la varicela. ¿Cierto? Esto es igual. Cosa que la vacuna te da una inmunidad protectora frente a los 4 serotipos, sobre todo los serotipos que más circulan en Latinoamérica, que es el 1 y el 2. Hace rato hablaba de los hospitales colapsados y me acordé de lo que nos pasó con la bronquiolitis, que hemos tenido hospitales colapsados, no sé si fue el peor de los años, pero ¿esto a qué se debe? El tema de la bronquiolitis, ¿cuáles son los factores que determinan este brote? Bueno, nosotros hemos tenido cocirculación viral, como tiene el resto de la Argentina, y la bronquiolitis, lo que ha pasado acá no ha sido la excepción en otras provincias. Córdoba estuvo colapsada, Tucumán también, Buenos Aires ni te cuento. Y felizmente el Estado Nacional empezó a incorporar ahora una vacuna para las mamás contra el VRS, que es el virus respiratorio sincicial, que es el principal agente causal de bronquiolitis, no el único, pero el principal, que se aplica en las mamás gestantes de 32 semanas a 36 semanas de gestación y que le da una protección pasiva al bebé a través de la placenta en los primeros 6 meses de vida.
Y aparte de eso, a partir de Salta, en fin de la gestión anterior, se aprobó el uso de nisemimab, que es un anticuerpo monoclonal anti-VRS de aplicación única, que se aplica desde los 0 días hasta los 2 años de edad y que te reduce el 97% las posibilidades de internación. Es una excelente noticia. Esperemos que ahora, que ya está aprobada, la apliquen. Bueno, esto, digamos, es un plan que se mantiene, es un plan que el Estado lo tiene, digamos, vigente. No sé si se mantiene, no lo sé, Indio, no lo sé, porque ellos hablan, yo soy apolítico, está claro, pero ellos hablan de la gestión anterior, no deberían hablar, no es un tema de gestión. Fue aprobada la gestión del gobierno de Fernández, pues se aplique ahora, ya está aprobada. Bueno, vamos a intentar, obviamente, que a partir de esto, y hablando de la bronquiolitis, que nos puedas resumir un poco qué es lo que pasa con los chicos que tienen bronquiolitis. ¿Qué secuelas quedan? ¿Quedan consecuencias para adelante o una vez que salen del cuadro, listo, terminó la historia? Por supuesto, es una patología invalidante, Indio. Es decir, la mayoría de los chicos pasan la bronquiolitis como si fuera un catarro y nada más que eso. Pero muchos de ellos necesitan hospitalización. Algunos de ellos hacen coinfecciones con bacterias, como por ejemplo el neumococo, empezaron con una bronquiolitis y terminan con una neumonía, a veces con derrame pleural, a veces en respirador, muchos de ellos terminan en respirador. Y posterior a esto, que tiene una tasa de letalidad bastante alta, posterior a esto pueden quedar con secuelas, lo que se llaman chicos hiperreactivos de la vía aérea, secundaria a la bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. Entonces, si tenemos una herramienta como nisemimab, la apliquemos. Es una sola dosis por año y te reduce 97% la posibilidad de internación. ¿Los factores de la bronquiolitis cuáles son? Digamos, ¿cuáles son los ámbitos que terminan generando esto? La bronquiolitis tiene mayor impacto en los chicos prematuros, tiene mayor impacto en los ambientes cerrados, donde hay fumadores, que eso debilita la respuesta inmune protectora de los pacientes pediátricos, y es una patología estacional, se da fundamentalmente en otoño e invierno y parte de la primavera, pero durante el verano no se ve en bronquiolitis, ¿no? Pero, digamos, el tabaquismo o el convivir en un ambiente de fumadores... Sí, es un elemento agravante. Es un elemento agravante. ¿Hay algunos no es otros? El elemento desencadenante, sí, pero es un elemento agravante. Cuando el virus respiratorio sincicial comienza su circulación, la respuesta inmune protectora de los pacientes pediátricos puede ser enlentecida, puede estar debilitada por muchos motivos, y eso será un factor agravante para que el cuadro clínico, en vez de ser un cuadro banal, sea un cuadro más importante. Antonio, te agradezco muchísimo haber venido, ha sido muy amable y gracias por ilustrarnos un poco y que me parece que es importante que la población esté alerta y atenta y que conozca absolutamente toda la información y en este caso viniendo de alguien que tiene demasiado prestigio, enorme prestigio para esta cosa. Yo te agradezco tus palabras y el agradecido soy yo, Indio. Al contrario, muchas gracias, Antonio, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Lo hemos invitado hoy a Miguel Lani, es el actual presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. El radicalismo va a tener internas en el próximo mes de mayo, van a renovar las autoridades en toda la provincia de Salta, y en un contexto complicado, en un contexto político difícil nacional, en un contexto político de mucha tensión, y queríamos hablar con él obviamente de todo lo que es también junto por el cambio, lo que está ocurriendo, lo que parece que fuera una dispersión. Algunos hablan de la licuación del PRO, fruto no sé, de que se terminarán incorporando a la Libertad Avanza o quedarán licuados por el mileísmo. ¿Cuál es el rol que va a tener el radicalismo dentro de lo que quede junto por el cambio? Bueno, son muchas cosas, así que le vamos a agradecer que nos esté acompañado. Miguel, gracias por venir, como siempre, muy amable. ¿Cómo estás? Un placer, ¿cómo andás? Muy bien, igualmente. Muy bien. Bueno, empezamos por dónde? Empecemos por las internas de Salta. Se renuevan todas las autoridades en mayo. El 12 de mayo vamos a renovar nuestras autoridades, ya renovamos lo nacional en diciembre, y acá en Salta, la verdad que ya debiésemos hace mucho tiempo haber renovado autoridades, pero bueno, por una cuestión de casos fortuitos no pudimos, pero la verdad es que el 12 de mayo vamos a tener nuevas autoridades. Me parece que nos hace muy bien oxigenar
el radicalismo hoy es una fuerza que creo que tiene que volver a reconciliarse con la sociedad, no por las cosas que hicimos en Salta, sino que quizás la gente nos cobró demasiado caro lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Yo en eso creo que tengo un capítulo aparte, ¿no? Yo me jugué siempre por un ala muy dura, creo que vaticinaba más o menos, olfateaba por dónde venía esto, y hoy yo soy de las personas que no está sentada esperando que a Milei le vaya mal, sino que cree que hay que ayudar, ¿no? Con ciertos reparos, metiendo un punto y una coma, pero es así. Pero creo que vamos a llegar a una unidad, me parece que sí, un disparate total llevar a los afiliados a que en medio de semejante crisis vamos a una elección interna, ¿no? Pero lo novedoso es que tanto mira vos el PRO como el radicalismo, dos fuerzas políticas que hemos transitado más de 8 años juntas, ahora en mayo van a tener nuevas autoridades, ¿no? Ellos van a dejar de estar intervenidos después de mucho tiempo. Mira, no sé si acá a nivel provincial, pero lo cierto es que ya a nivel nacional el PRO también, no me quiero meter en cuestiones que no son de mi competencia, pero también van a tener un nuevo presidente. También ya el PRO quizás viene un poco más adelantado, porque adelantó, te diré que su apoyo al libro cerrado, a Milei, una gran facción de ellos. Bueno, ahora nosotros marcamos algunas disidencias, pero también no perder el norte, el rumbo de que queremos ayudar a este gobierno, ¿no? ¿Qué rol vas a tener en la interna de Salta? ¿Vas a ser candidato? ¿Vas a gestar una lista de unidad o intentar gestar una lista de unidad? ¿Cuál es tu papel? Yo voy a seguir trabajando fuerte. Yo siempre les digo a mis amigos, no me jubilen a los 45, por favor. Pero yo soy de la idea, Indio, que tenemos que mostrar nuevas caras, distender un poquito. La verdad que a mí no me gustaría ser, ¿no? Salvo, no sé, que llame Peckerman, pero la verdad, Indio, es que creo que tenemos otras cosas que dar y este es el momento de demostrarlo. ¿Cómo lo ves al radicalismo dentro de esto que parece como una suerte de disolución o desaparición del PRO? Por lo menos es lo que se pronostica, justamente absorbido por el gobierno, por Milei, por lo que las circunstancias políticas. Esto significaría el fin de Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo ves al radicalismo en ese supuesto fin de Juntos por el Cambio? Y dentro del radicalismo hay como distintas posiciones de cómo pararse frente al gobierno de Milei. Mira, yo no le dictaría la sentencia de muerte a Juntos por el Cambio. Me parece que, en primer lugar, nosotros somos dos fuerzas políticas, tanto el PRO como la UCR, de profundos valores republicanos. Yo anotaba la semana pasada cada una de las cosas que el presidente decía de este acuerdo famoso del 25 de mayo. Digo, son valores políticos que nosotros los venimos pregonando y tratándolos de construir en la sociedad desde hace mucho tiempo. No pudimos porque no había una conciencia social y la otra, no había, creo, además de eso, una mayoría política suficiente para imponerlo. Hoy tampoco existe esa mayoría política, pero sí existe esa conciencia social. Y me parece, Indio, que ahí nosotros, teniendo en cuenta que vinimos trabajando juntos, que pensamos que siempre estuvimos enfrentados al peronismo y al kirchnerismo sobre todo, digo, creo que hay un camino cantado, ¿no? Que quizás pueda ser por carriles conjuntos, el PRO y la UCR, distinto al del gobierno nacional. Yo vi cuando el presidente ganó las elecciones que mucha gente quería ir corriendo presuroso a coparle el gobierno a Milei y yo veía que nosotros decíamos, vamos a ayudarlo primero parlamentariamente, que es lo que se ve ahora a las claras, que es lo que más necesita, pero nosotros no cogobernamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una enorme diferencia. Y después vos vas a encontrar gente en nuestro partido que tiene una afinidad ya bien finita con Milei y otros que los ven con respetuosa distancia, ¿no? ¿Cómo has visto, primero me gustaría escuchar tu opinión respecto del discurso de Milei, lo que pasó en el Congreso, y si te parece que este catálogo, esta suerte de 10 mandamientos que tiene como marco el Pacto de Mayo, si es solo un catálogo de buenas intenciones o crees que de ahí puede surgir algo que verdaderamente sirva a una instancia de diálogo, de consensos y de gobernabilidad? Pues sí, a mí me cuesta opinar mucho y ser crítico de Milei porque tengo un catálogo de críticas, ¿no? Pero
las trato de traducir con cuidado porque la gente las malinterpreta, y ahí es donde te digo que nos pone a los radicales sobre todo en un muy mal lugar. Tanto escozor, tanto hartazgo nos produjo el kirchnerismo, que es como que a Milei le permitimos todo, ¿no? Desde sus exabruptos, que los disimulamos, hasta sus infortunios políticos, como el fracaso de la ley ómnibus, que hizo perder a la sociedad argentina 2 meses. Pero te digo que creo que no le sirve ni a la Argentina ni a la gente que el gobierno tenga aplaudidores, o este nuevo gobierno, ¿no? Y en eso creo que hay que ser muy cauto, porque digo, en primer lugar a mí me hubiese gustado que este diálogo llame al diálogo el 11 de diciembre, no el 25 de mayo, ¿no? Y después la impericia política que ha tenido el gobierno de Milei, por ejemplo, en el Congreso, hacer fracasar una ley, la disfrazó hábilmente en una virtud, cuando el país se quedó trunco, sin ley. Entonces, bueno, ahora hay como un capítulo nuevo, donde, bueno, yo creo que la fuerza del derecho, los resortes institucionales sirven para hacer un sistema institucional, no un sistema de opresión. Y creo que ahí es donde el gobierno confunde fines con medios, le cuesta mucho encontrar eso a Milei, porque condiciona el diálogo quizás hasta una suerte de toma y daca, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo tiene que ser diálogo para que fluya libremente, y de ese diálogo se sintetiza una idea fuerza, ¿no? Y digo, no es muy difícil, Indio, no estar de acuerdo con las cosas que él propone, ¿no? Desde la corrupción, la economía, digo, bueno, pero el diálogo tiene que ser una ida y vuelta y de concesiones mutuas. Claro, porque lo que llama la atención es que gran parte de los gobernadores, no sé si todo, pero gran parte dicen, estamos de acuerdo en que hay que reducir el déficit fiscal, estamos de acuerdo, bueno, es decir, en muchas cosas, digamos, en gran parte de lo que era el paquete fiscal de la ley ómnibus, casi todos están más o menos de acuerdo. El tema es cómo fracasa todo esto a pesar de ese marco de supuesto consenso que tienen las medidas. La verdad, Indio, es que, en primer lugar, el gobierno lo que ha hecho es traza esa línea de amigo-enemigo, que no es nuevo, es viejo, un viejo método. Él cambió ese silogismo de amigo-enemigos por casta sí, casta no, ¿no? Y trazó una línea muy perversa entre todos los gobernadores son malos y yo soy el bueno. Y hay gobernadores y gobernaciones, Santa Fe, Mendoza, que ni siquiera tienen reelección, que los tipos están 4 años y se van a la casa, ¿no? Entonces digo, eso son más republicanos que Milei, te diré. Hicieron ajustes mucho más eficaces que Milei hace mucho tiempo. Entonces, como contrapartida tenés Salta, ¿no? Acá en Salta, pícaramente, se le echa la culpa a Milei de muchas torpezas propias de este gobierno, que las venimos acarreando ya hace muchos años, no de ahora, ¿no? Cómo funcionan los hospitales, las escuelas. El ajuste, Milei acá aplicó el ajuste, parece hace 8 años, hace 4, no ahora, ¿no? Yo veo cómo funcionan los hospitales, veo cómo se suspenden las cirugías, no ahora por la crisis, sino por el mal manejo financiero de la provincia. Entonces digo, ahí Milei tiene que tener la sintonía fina bueno, yo creo que de eso aprendió. Yo vi hoy cómo es la convocatoria de gobernadores y, bueno, no todos van a ser tratados igual, porque además creo que él necesita además construir una identidad política, ¿no? Porque digo, tampoco puede ser un rejunte y vamos todos para el mismo lugar, porque acá hay gobernadores que le han hecho muy mal al país, ¿no? Bueno, hay obviamente una construcción de un liderazgo político, de una personalidad política, que esto es parte, digamos, de un recién llegado. Tiene que construir poder, tiene que construir poder político. Ahora, el tema es que parece como un plazo muy largo desde aquí hasta mayo, en medio del contexto de crisis económica, social que tenemos, y creo que con bastante habilidad, lo que vos mencionabas hace un rato, que es una suerte de relato, digamos, esta es la casta, yo no estoy perdiendo, sino que lo estoy poniendo, que aparezcan, que se muestren como son. Bueno, es, digamos, una virtud comunicacional, una suerte de relato, pero la realidad es otra, digamos, la inflación es muy fuerte, la caída del salario, el poder adquisitivo, el salto de los precios, etcétera, esa es la realidad de todos los días, y esto es muy largo hasta mayo. ¿Ves que la tolerancia se va acabando? ¿Crees que van a tratar o por lo menos la sociedad le va a dar un poco más de espacio hasta mayo? Yo veo 2 cosas características de este tiempo, Indio. En primer lugar,
que hay que tener cuidado de no jugar con la paciencia de la gente, porque si vos me decías hace 5 o 10 años, che, va a haber un tipo que va a llegar, que hace 2 años no era nada, va a ser presidente. Entonces eso es imposible. Eso te habla que la sociedad construye momentáneamente mayorías efímeras. Y así como efímeramente hoy la sociedad te puede acompañar, también te puede dejar de acompañar, porque construye otra mayoría efímera. Yo lo que sí veo acá es que la Argentina no resiste otro desencanto más, y que, yo te decía recién, hay conciencia social. Quizás Mauricio Macri intentó hacer algo parecido y no había conciencia social y sus ideas caían en saco roto, ¿no? Hoy, por más que él no tenga una mayoría parlamentaria, hay una conciencia social de que así no va más y la gente está aguantando un ajuste inédito, pero inédito. Y vos fíjate, López Murphy en el 2001 o 2000, cuando quiso ser el 13%. Nosotros tenemos ese ajuste casi todos los días, ¿no? Sí, entonces mirá la diferencia, ¿no? Entonces creo que la gente lo va a acompañar, pero digo, o te pasaba, habrás visto los niveles de aceptación de Alberto Fernández el primer semestre de su presidencia. Vos veías 70% de aprobación, sí. Era más alto que el de Milei incluso. Vos decías, este tipo se va a quedar a vivir en el poder, hoy no puede pisar la Argentina. Entonces, bueno, ese es el país que tenemos. Te propongo una pausa y volvemos ya nomás, ¿eh? Bueno, en el caso del país y de cómo el radicalismo está parado frente al gobierno nacional, obviamente que el hecho de que Juntos por el Cambio haya aumentado notablemente la cantidad de gobernadores, entre ellos muchos radicales, muchas provincias gobernadas por radicales hoy, los pone en una posición difícil frente a este contexto de cambio que plantea Milei y que en definitiva parece que es el que votó la gente. Ese es el cambio. Digamos, ¿cómo se hace para acompañar el cambio que votó la gente y la diferenciación del gobierno de Milei? Bueno, son dos órbitas distintas, ¿no? Uno es la órbita federal, lo otro es lo provincial, pero no es un detalle menor el que vos decís, Indio. Juntos por el Cambio quizás gobierne en términos reales, con sus 10 gobernaciones, más de la mitad del país, ¿no? Más de la mitad del país. Y lo insólito de esto es que además son gobernadores que no son casta, ¿no? Vos ves Maxi Puyaro, gobernador de Santa Fe, que peleándose con el narcotráfico en serio, o lo ves a Esdero, habiendo terminado con la dinastía de los Kirchner en el Chaco, pues esos chicos no eran casta, gente nueva, o el famoso Nacho Torres, ¿no? de Chubut, una persona impecable. Entonces, extraño es que el presidente, con las mismas ideas que compartimos con algunos valores, quizás nosotros más serenos, no pueda servirse de ese caudal político, ¿no? Si hay algo que nosotros nunca vamos a hacer es acordar con el kirchnerismo. Entonces digo, insólito. No sé si hay que forzar, Indio, una diferenciación, porque hay cosas que con este gobierno vamos a compartir una hoja de ruta en común, otra no. Nosotros los radicales, por ejemplo, tenemos una visión muy dura de la educación pública, ¿no? Y que él, con ese ánimo menemista de querer privatizar todo y demás, bueno, nosotros queremos poner a la salvaguarda la educación pública. Quizás la educación pública, como la tenemos concebida nosotros, necesita un service, ¿no? Después de tantos años, pero la verdad es que hoy no creo que haga falta forzar una diferenciación. Sí creo que cada uno desde su quinta tiene que defender el anhelo de la gente, que es no frustrar esta necesidad de cambio que tiene toda la sociedad. ¿Cómo has visto el conflicto ya que lo mencionaste, el de Chubut con el gobierno nacional? Digamos, porque llegó a extremos impensados, digamos, lo aplacó la justicia finalmente, pero esto que corto el petróleo, que corto el gas, bueno, no sé, niveles como de locura. Al inicio, Indio, porque como te digo, 2 personas nuevas, 2 personas altamente legitimadas, cada uno en su órbita, en su dimensión, ¿no? El gobernador de Chubut terminó con la dinastía de los Kirchner, una persona muy joven, o sea que te diré que tiene muy pocos pecados originales de la política, si quieres ponerlo en esos términos.
totalmente al vicio. Bueno, la justicia además le terminó dando la razón al gobernador de Chubut. Entonces lo que vos ves ahí, ¿no? Digo, es el desgaste de la gente, de esa gente de esa provincia, ¿no? Que tiene que ser amparada por la justicia y no por el nuevo presidente, que también debería entenderlo, ¿no? Entonces digo, creo que el error de Milei ahí es repetir el esquema del látigo y billetera del kirchnerismo, ¿no? ¿Vos entendés o crees que Milei se puede mover, digamos, con esta facilidad, además de lo que se supone que es una tolerancia social, que no sabemos hasta cuándo va a llegar, pero que existe y que es grande, tiene que ver con la falta de liderazgos fuertes en la oposición, digamos, porque fíjate lo que pasó en el kirchnerismo. Ni Cristina, ni Massa, ni Alberto Fernández están como licuados, digamos, son incluso un pelotón de las personalidades políticas de peor imagen del país. Entonces es muy difícil que lo puedan encarar, y del otro lado hay como una dispersión, digamos, no hay una, te diría, personalidad política muy fuerte dentro del PRO, excepto Macri, que no sabemos bien dónde está parado, pero que tiene también altos niveles de opinión negativa. Rodríguez Larreta, que se terminó licuando un poco, y en el radicalismo no aparece una figura preponderante. Esto le permite a Milei moverse con más facilidad. Totalmente, porque esta crisis india lo que ha hecho es generar un vacío político, ¿no? La elección del año pasado fue un que se vayan todos institucional, ¿no? Es un que se vayan todos dentro del sistema, ¿no? Se autolicuó el sistema. Y el emergente es un outsider inédito, ¿no? que piensa, como dicen los psicólogos, por fuera de la cajita esa. Entonces tiene cosas disruptivas como el discurso en el Congreso y demás, y bueno, y no frontonea con nadie, no le ladra a la sombra, como un perro que está enojado ladrando a la sombra. Bueno, pasa eso, y del otro lado es cierto, no hay un liderazgo definido que se reperfile, ¿no? Quizás también tiene que ver con que creo que la voz hay que irla alzando de a poquito, porque el consenso social que tiene él todavía es altísimo, altísimo, y además todos estamos permisivos, ¿no? Porque lo que queremos es que no vuelva mal kirchnerismo, decidimos mirar para el costado. Muchas cosas de las que ha hecho Milei, si lo hubiese hecho Cristina, les estuvieran pidiendo el juicio político, ¿no? Lo que pasa, Indio, es que no aguantamos un desencanto más. Y la verdad que sí hay 2 o 3 puntos sinceros en esto, ¿no? Digo, el rumbo económico, creo que este intento de sanear las cuentas públicas es correcto. Esto de ficha limpia, o él dice la ley anticasta, creo que es lo que todos veníamos pidiendo. Entonces, bueno, esperemos que esta vez sea en serio, ¿no? Y que no se forme una nueva casta, ¿no? ¿Ves de qué manera los proyectos electorales? Porque se empieza a hablar de la eliminación de las PASO, de la implementación de la boleta única de papel, que se viene hablando hace mucho tiempo. ¿Cómo ves esto? ¿Lo ves como un avance, un retroceso? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si vos le preguntás al kiosquero de la esquina que va a dejar de financiar los partidos políticos, te va a aplaudir. Yo también lo haría en primera instancia. Pero ojo, que después los partidos políticos no sean únicamente reservados para una élite rica, porque van a terminar siendo los ricos y los narcotraficantes nomás candidatos, ¿no? ¿Cómo hace hoy un ciudadano común de a pie, como lo fue Milei, para ganarle a Gustavo Sá en la gobernación, ¿no? ¿Cómo hace, no sé, el senador de San Carlos, un kiosquero de San Carlos, para enfrentar a su senador, ¿no? Se tiene que ir a gamba, ¿no? Y el otro con 1000 herramientas económicas, sí, y demás. O un candidato financiado por sectores privados muy fuerte que llega absolutamente condicionado. Entonces digo, esa discusión está linda, en primera instancia decir, che, le voy a cortar el chorro a toda la política, está bárbaro, pero después ¿cómo hacemos para que el sistema sea equitativo y justo para todos, ¿no? Que la persona que sueñe con ser concejal de su municipio diga, che, yo no puedo ser concejal, soy kiosquero. Puede, ¿no? La democracia tiene que darle esos medios, ¿no? Bueno, entonces creo que la boleta única de papel puede ser una buena salida, y ahí nos ahorraríamos millones de millones simplemente en la impresión de boletas. Me parece que lo de la emisión del PASO hay que discutirlo, porque además creo que el enorme ajuste inédito que ha hecho Milei, creo que se ha hecho de una caja muy buena, tiene plata, entonces creo que ahora tiene que redistribuirla, como también el gobierno provincial indio tiene mucha plata, mucha, viene de años de superávit, entonces están usando de chivo expiatorio a las medidas del presidente, ¿no?
Entonces creo que hay que poner todas las cosas en su justo lugar para que la Argentina pueda estar mejor. En el caso de la eliminación de las PASO, que ya ocurrió aquí en Salta, ¿no? Porque, digamos, en la última elección se eliminaron las PASO. ¿A vos no te gustó mucho el tema de la eliminación de las PASO? ¿No estamos muy de acuerdo? No, porque es un sistema, Argentina, si va a eliminar las PASO, tiene que volver a un sistema bipartidista, ¿no? Acá vos calculas que los propios presidentes, yo veía al presidente del Partido Justicialista en Salta, se creaba un partido satélite y así, que lo bancaba la gente, el Estado. Entonces eso hay que dejar de financiar, ¿no? Los partidos inútiles, los sellitos de goma, y si hay dos grandes fuerzas políticas, bueno, que se le arreglen esas dos grandes fuerzas políticas o tres, pero imagínate, Indio, que cómo organizar semejante batallón de partidos si no lo conglomerás en coaliciones que te brindan las PASO, ¿no? Entonces digo, es una engaña pichanga, yo sé que a la gente no le gusta, me cuesta también explicar eso porque también te diré, hay que eliminar las PASO, pero si eliminar las PASO lo único que va a lograr es que este gobernador se perpetúe en el poder. En el caso empiezan a aparecer rasgos y hay quienes le empiezan a encontrar parecidos en los métodos y en algunas ideas a Javier Milei con Cristina Kirchner. En el caso de los métodos de mucho rigor, del ataque permanente, de la búsqueda de enemigos, es decir, vamos contra la prensa, vamos contra esto, vamos contra esto otro, digamos, empiezan a encontrarle parecido. ¿Ves escenarios más o menos de esa característica o no te parece que haya alguna coincidencia en nada? Si vos lo corres a Milei y nos retrotraemos a un año, hace 4, y vos me decís qué defectos le ves a Cristina o a Néstor, si estuviese vivo, yo te diría liderazgo mesiánico, ¿no? Milei exacerbó eso, ¿no? El poder divino, la fuerza del cielo, donde no se puede discutir nada, donde es tomalo o dejalo lo que yo te propongo. No admite matices, no admite disidencia, peligroso eso, ¿no? Yo sé que la emergencia, y creo que ahí está el error y por qué perdimos este tiempo. A los cambios indios, para que sean duraderos, no hay que imponerlos, hay que construirlos, ¿no? Y el sistema de derecho no es tirar ¿no? tablones de leyes, y que no se sepa después al final qué está vigente y qué no, sino que tengas poquitas leyes, como los países más desarrollados del mundo, y con fuertes instituciones, nada más que eso, ¿no? El otro día analizaba con dos periodistas amigos, son Néstor Sánchez y Gustavo Biovino, analizábamos el tema de esta suerte de liderazgo, esto viene a referencia de los liderazgos mesiánicos, de una suerte de salto sobre los puentes para generar esos liderazgos sin intermediaciones ni segundas ni terceras líneas, es decir, este jefe político y la gente. ¿Crees que lo pueden lograr o que lo está pudiendo lograr a través de las redes, rompiendo los ejes de comunicación como la prensa, las intermediaciones de segundas líneas políticas y terceras? ¿Cómo ves ese fenómeno? Bueno, que el fenómeno de estos tiempos del mundo, Indio, ¿no? La sociedad está en estado líquido y ya no se banca su intermediario, pero no en el mundo está así, ¿no? Nosotros no tenemos ningún rasgo extraño a las crisis de otros países, incluso la de Estados Unidos, ¿no? Vos haces, le pedís a un ciudadano de Guatemala, de París o de Estados Unidos, qué opina de su Congreso, te va a dar connotaciones muy negativas. La gente se viró a fuertes sistemas presidencialistas donde bueno, quiere sacar esa intermediación y quiere las cosas en estado líquido. Bueno, las redes sociales suprimieron eso. Milei fue el mejor expositor de eso acá en la Argentina. Bueno, y tiene resto. Bueno, ahora es como el resto del arco político se ayorna a esto, porque digo, esto funciona con un mecanismo de frenos y contrapesos, ¿no? Digo, el freno ideal del Congreso es el presidente y viceversa, ¿no? Cuando hay una ley que el presidente ve que le va a hacer mal al país y no le gusta, la puede vetar. Por eso está la ley ómnibus, él la podría haber aprobado y vetarla, ¿no? O sea, y viceversa, Indio, ¿no? Si el Congreso, por mayoría absoluta, como iba a pasar, con más de las 2/3 partes, aprueba una ley, bueno, el contrapeso del presidente. Entonces digo, así funciona el sistema. Aquí pareciese que hay una foto inalterable de ese 54% que sacó, y digo, esa foto se altera con las decisiones que uno va tomando, entonces uno no puede pararse
en una legitimidad circunstancial de algo y decir tengo derecho a todo. Porque aquí la sensación, digamos, es que, y aquí venía la pregunta de la tolerancia hace un rato, digamos, esta es una tolerancia real de la necesidad de cambio y de percepción del cambio que todavía persiste desde las elecciones, o es esta contraparte del ataque, es decir, la casta, la corrupción, digamos, se va amortiguando el efecto del ajuste y de la crisis tan fuerte que se está viviendo con estos, digamos, espasmos de esta es la corrupción, esta es la casta, que fue todo el mensaje, digamos, al Congreso, ¿no? Hay una habilidad enorme en el presidente en tirar temas y corrernos la zanahoria un poquito. Y la verdad que son dos carriles separados. Uno va a ser, yo creo que el presidente le va a ir bien o le va a ir mal en tanto y en cuanto la economía funcione y mejore, que creo que puede empezar a mejorar. Ahora, mientras tanto, uno siente que nos están entreteniendo con que de a gotita nos van tirando los casos de corrupción del kirchnerismo, ¿no? Y en eso te diré que la sociedad india también fue muy madura. Me acuerdo Macri en el 2017 intentó el sinceramiento de las tarifas y ya había un atisbo de que la gente estaba dispuesta a ir por más. ¿Por qué? Porque la gente en aquel momento votó contra su bolsillo, ¿no? Había ajuste y la gente lo bancó al presidente. Después, no encontró rumbo económico, la gente lo dejó de bancar. Vino Alberto, fue mucho peor. Bueno, y el cimbronazo de ajuste que nos estamos comiendo en estos meses no se vio nunca. De hecho, vos fijate que los semanarios internacionales y demás, o las gacetillas de prensa del Fondo Monetario y demás, decían, che, Argentina va hacia un ajuste inédito de 5 puntos del PBI en 2 meses. Eso no lo experimentó ningún país del mundo. Bueno, Milei lo logró, mira vos, indio, lo logró. Pero quiere decir que lo logró es el hambre de la gente, ¿no? El hambre de la clase media que no estábamos acostumbrados. Bueno, hay que tener cuidado con eso, pero yo creo que la gente lo va a seguir bancando por ahora. Miguel, como siempre, gracias por venir. Muchas gracias, Indio, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Que terminen muy bien esta noche. Gracias por acompañarnos.